Bien, bienvenidos, estimados aprendices. Muchas gracias por su puntualidad. Hay compañeritos que se están conectando desde muy temprano. Es un gusto y un placer saludarlos. Y pues antes de comenzar con los temas del día de hoy, quiero contarles que ya actualicé un poco más las calificaciones. Los invito a que revisen, a que miren si van bien, si hay que actualizar, corregir algo. Había una inquietud de un grupo de la actividad 3. No sé si fue que me confundí al revisar a algún compañero, pero los archivos deben enviarlos de manera individual. No es copiar y pegar porque no tiene sentido. Y siempre deben enviar los documentos, ya sea en Word, para el caso de las guías de Word, o en Excel, en el caso de los ejercicios que estamos viendo, no en PDFs. Pues porque en PDFs no puedo apreciar la aplicación de fórmulas o de herramientas. Muy bien. De los temas del día de ayer, de las gráficas, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna inquietud? Buenos días, profe. Sí, señora. Bueno. Espérame, yo abro mi archivo. Hubo en uno, profe, que no pude hacerlo. Espérame, profe, guía 5. Ya le digo cuál es. Yo voy a compartir pantalla y voy abriendo el archivo porque no lo tengo abierto. Y ahora sí, estoy lista para que me digas cuál. Listo, profe. El 3D. Es que fueron como 3 que no pude. El 3D, profe. Sí, señora. Yo tengo, dice que el resultado debe incluir los rótulos, leyenda y escala. Y dice, a continuación, crea un gráfico de 3 líneas en el que aparezca una línea para cada ciudad. Pues yo lo hice, pues como pensé, pero no sé, profe, tengo como la duda. Bueno, ¿quieres compartirnos o que yo comparta? Pues como su merced diga, profe. Bueno, aquí dice que, pero entonces, perdón, yo ya voy a, antes de que se me olvide, a habilitar para que todos puedan compartir. Bien. Entonces, en el ejercicio dice que creemos un gráfico en columnas en 3D que muestre el precio de el precio de una cadena de hoteles en las diferentes temporadas. Entonces voy a seleccionar, me vengo a insertar gráfico en columnas y voy a buscar la opción de columnas en 3D. Este es el de columnas de 3D. Perdón. Porque solo me está diciendo que en 3D. Que muestre el precio de una cadena de hoteles en las diferentes temporadas. Entonces miremos cómo me lo está presentando. Aquí están las ciudades y los colores representan las temporadas. Y me está representando las temporadas y en colores los diferentes hoteles. Entonces, que muestre el precio en cada una de las temporadas, de las diferentes temporadas. Entonces, ¿cuál de los dos escogemos? ¿Este o este? Profe, yo escogí el segundo. Este de acá. Espérame, yo miro, profe. No, el primero, entonces. El primero. El primero. Porque ahí sí, es donde me está mostrando las diferentes temporadas. Entonces le doy a aceptar. ¿Listo? Voy a bajarle un poquito acá para que nos quede más pequeñito, pero para poder leer. ¿Qué más tenemos que incluir acá?
rótulo, leyenda y escala. Entonces acuérdense que aquí están las diferentes opciones. Entonces que incluya la leyenda. Arriba, abajo, a la derecha, como quieran. Los rótulos, pues son todos aquellos datos que aparecen aquí, como estos precisamente, Bilbao, Coruña, tipos de gráfico. Inclusive por este lado también podemos incluirlos. Aquí están las diferentes opciones para darles elementos de gráfico, y aquí están también las opciones de diseño gráfico. ¿Sí? Entonces ya aquí es cuestión del maquillaje. Por ejemplo, ¿yo qué le haría a este gráfico? Le cambiaría aquí este título, que corresponde pues al rótulo, y le colocaría hoteles MJ. Y con eso estoy identificando los hoteles, que es una cadena de hotel, ¿sí? Aquí inclusive le cambié el diseño, la presentación. ¿Qué más le podemos incluir? Pues ya si usted quiere incluirle aquí la cuadrícula para que le quede más, de pronto más resaltada, como estamos trabajando en 3D, para que se pueda visualizar mejor los datos. ¿Alguna otra pregunta ahí? No, profe, la pregunta es en que dice que, por ejemplo, bueno, no, ya entendí lo de rótula y leyenda, eso es, y las líneas que aparezcan por cada ciudad, Por cada entonces hice ciudad, lo mismo, sí señora, pero en líneas. en Y, líneas. exacto, sí, así lo Entonces, hice. mire, aquí no está para cada ciudad, porque aquí esta es alta, media y baja. En cambio, aquí sí aparece una línea para cada ciudad. La azulita es Bilbao. Mira, la azulita es Bilbao. La rojita, sí, rojita llamémosla, para Málaga. Verde La Coruña y morada Sevilla. Entonces ahí aparece una línea para cada ciudad en las diferentes temporadas. Profe, Dime, buenos días de nuevo. buenos Aprovechando el días. cuadro de Carolina, veo que para todos los gráficos hay que incluirle o agregarle el título. ¿Hay alguna forma de que ese título me salga para todos los gráficos? O sea, directamente tomado de la celda. No, no porque digamos que en vez del título lo tome desde acá, es lo que tú Exactamente. dices. Sí, que me tome ese título, ya está ahí, pues así como me toman los otros datos, pues que lo tome de una vez desde ahí, ¿no? Lo que pasa es que él, recuerda cuando estábamos empezando a hablar de los gráficos, que él decía, mira, acá dice, voy a insertar un gráfico. Mire, dice, para crear un gráfico seleccione las celdas que contienen los datos que quiere usar. Si las filas y columnas tienen nombre y quiere usarlos como etiquetas, inclúyalos en la selección. ¿Sí? Entonces, si yo no escojo estos títulos e inserto un gráfico, por ejemplo, estos de línea, pues aquí me va a quedar las ciudades, pero me va a quedar serie 1, serie 2, serie 3. Entonces, primer punto, siempre nos recomiendan seleccionar los títulos, ¿cierto? De las columnas. Pero esos títulos es precisamente para el tema de etiquetas. No es muy difícil que él pueda identificar que esto que dice aquí Hoteles MJ sea el título, porque es que yo puedo cambiarle aquí y escribir hoteles
Mario Mario ¿qué? Jerez. Y es el título que yo le quiero representar, más no es un dato que esté dentro del cuadro. No sé si me hice entender. Sí, sí, señora, está bien. ¿Sí? Sí, señora, Entonces gracias. los títulos de los gráficos es como usted lo quiera representar. Por ejemplo, yo puedo decir, en vez de que diga acá Mario Jerez, el año, que este haya sido el comportamiento del 2021, 2020, año 2020. Entonces, digamos que ahí no hay forma de que eso lo coja alguno de estos datos como título. Bien, ¿alguna otra inquietud? Profe, de ese punto, qué pena. Pues aprovechando que mi compañera Carolina habló sobre ese punto, de ese punto en la gráfica de las barras en 3D, yo no escogí esa, sino escogí la primera que decía en 3D, pero pues también era en 3D, yo no, pues no sabía, escogí no la siguiente, Esta de acá. no, Es que mira que si yo voy no, es la pasando, primera, la cuarta es la que dice en 3D, dice columna agrupada 3D. esa. Aquí hay 3D apilada, 3D 100%. Digamos que no pasaría nada. Lo que pasa es que la idea es que ustedes puedan determinar cuál es exactamente la que se está pidiendo, pero más como por el tema del ejercicio, pero en la vida real, pues usted puede escoger cualquier gráfica de acuerdo a lo que usted considere que es la mejor forma de presentar la información. Fíjense que aquí me está mostrando las ciudades por las diferentes temporadas y aquí es lo contrario, las temporadas por las diferentes ciudades. Entonces digamos que si es una o es la otra no tiene afectación mayor. Lo que el propósito del ejercicio es que ustedes puedan identificar que en columnas hay diferentes opciones para trabajar. Ah, No ok, hay ningún gracias, profe. problema. Bueno, porque a veces en los ejercicios dice columnas con su, ¿qué? Hay una que dice que rótulos y no la encontraban. Entonces era simplemente seleccionar, voy a escoger esta, no sé, no es el caso, pero era en circular, ya, cuando veamos tablas dinámicas, que se les olvida y allá dice que, que escoja el gráfico circular con su gráfico de barras y todos, pero ¿dónde está? No, ese no lo habíamos visto. Yo les digo, pero no es que se vea en detalle el gráfico, sino que si ya a mí me están hablando del circular, pues por lo menos pase el mouse por alguno de ellos a ver dónde lo encuentra. ¿Sí? Bien. Hoy nos corresponde, entonces, seguir trabajando con la señora. Es que hay el que no pude hacer, es Ah, el de zona. Ese sí no supe cómo hacerlo, qué pena con su merced. zona, este de acá. Dice, a partir de los datos de unidades vendidas por zonas geográficas en los años que se muestran, realizar 3 gráficos de columnas con efecto 3D que nos muestren para cada zona. El primer gráfico, los 3 años agrupados, mostrando la tabla de datos en el gráfico. Entonces acá está, me dice que es columnas. 3 años agrupados. Entonces, mire, aquí están agrupados. ¿Escojo este o escojo este? El primero, profe, El primero, exacto. es que no entendí el término apilado. Bueno, entonces este es el primero, ¿sí? Ahora vamos para el segundo. ¿Qué queda aquí? Maquillarlo, ponerle la tabla de datos, si quieren cambiarle el título, etcétera, etcétera. Vamos para el segundo.
Entonces nos dice qué columna, y entonces aquí dice los 3 años apilados. Mire, aquí están. Ya, profe, ya. Muchas gracias. ¿Es Entonces la aquí manera de está. la barra? Ajá. Ok, gracias, profe. Bueno, listo. Profe, Señora. buenos días, perdón, una pregunta con respecto a ese. Ahí sería esa forma de columnas, porque arriba nos dice que con efecto 3D. Realizar. Bueno, con efecto 3D. Entonces miremos acá. Herramientas de gráfico. Selecciona acá. En 3D, columnas 3D. En efecto 3D que nos muestre para los 3 años. Entonces aquí están agrupados. Entonces sería esta, porque la parte de 3D es estos de acá, estos últimos. Entonces está el 3D, miren el apilado, ¿sí ves? Entonces sería este de acá y escoger este de acá para el primero. Para el siguiente sería insertar columnas y sería este que es apilado, este de acá. La diferencia entre estos primeros y estos últimos es que son los que tienen efecto 3D. ¿Sí? Bien, entonces los temas para el día de hoy, pues seguimos trabajando, perdón, con la función sí, pero adicional de eso vamos a empezar a trabajar con funciones anidadas, porque ya vamos a empezar a incorporar funciones como y, como la o, dentro de la función sí. Entonces, cuando usted utiliza una función dentro de la otra, a esa parte se le llama funciones anidadas, porque va una función dentro de la otra. Entonces, para la primera explicación vamos a mostrar cómo funcionaría la I y la O de manera independiente para luego incorporarlas con la función sí. Entonces, señora. Qué pena, discúlpeme, buenos días. Bueno, ¿Se me puede decir en dónde ubico el archivo? Es que lo estaba mirando, pero descargué, fue el del taller 5, entonces no sé. no sé, no lo subí el 6, Pues permítame, yo yo ya miro tengo a ver. aquí en territorio y solamente hice taller 5 y lo descargué, pero es el de ayer el que No, estábamos es trabajando el de ahorita. ayer. Sí, No, el Uy, otro no aparece, profe. no, el otro no aparece. Efectivamente no está, profe. No, 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 no está. Discúlpenme. ¿Qué puedo hacer en este momento? Espérenme a ver si, porque yo sé que ustedes lo trabajan sí, en de línea. una vez. Sí, profe, gracias. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Permítanme un segundito, entonces creo acá. Oh, qué pena con ustedes. Ya lo subo. Sesión, esta es la 6. Voy a subir ahí de carrera solo el taller, solo el ejercicio, para que lo tengan y después, terminada la sesión, les complemento las guías y el material de estudio. Listo, ya lo pueden encontrar en la carpeta que se llama sesión 6, para que lo tengan ahí. Y terminada la sesión, yo publico el resto del material para que ya lo tengamos completo. Bien, entonces les decía que vamos a trabajar hoy con funciones que están clasificadas como lógicas
y que van a incorporarse dentro de la función sí, para trabajar funciones sanidades. Entonces, cuando yo tengo condiciones, cuando a mí me están poniendo pruebas lógicas como en la función sí, si yo tengo una prueba lógica, es decir, solo tengo una condición, pues voy a tener una respuesta verdadera o una respuesta falsa. ¿Sí se acuerdan? Como lo veníamos trabajando en la función sí, que yo planteo la prueba lógica y con una condición, pues tengo la posibilidad de que la respuesta sea verdadera o que la respuesta sea falsa. Pero si yo tengo dos condiciones, es decir, dos posibilidades, dos criterios, dos alternativas de condición, entonces, ¿cuántas posibilidades tengo? Entonces, tengo verdadero, verdadero y tengo verdadero. Es decir, voy a tener dos posibilidades. Cuando tengo dos posibilidades, entonces tengo 4 posibles combinaciones. ¿Sí o no? Miren, les voy a refrescar. Si mi condición aquí yo la colocaba como mi prueba lógica era verdad, tenía una sola condición, yo tenía la posibilidad de que la respuesta fuera verdadero o que fuera falso. ¿Cierto? Esas eran las posibilidades que tenía. Pero ahora, si yo tengo más condiciones, entonces tengo 2, pues voy a poder jugar con 4 alternativas. ¿Cuáles las alternativas? Que una sea verdadera y que la otra condición sea falsa. O lo contrario, que esta sea falsa y que esta sea verdadera, o que juntas condiciones sean falsas. Esas son las 4 posibilidades que yo tengo al plantear una prueba lógica. Entonces, con la función y, que está dentro de las lógicas, que era lo que les estaba diciendo, la y es la última, lo que hace esta función es comprobar si todos los argumentos, es decir, si todas las entradas son verdaderas, y devuelve verdadero. Pero si hay algún argumento que no sea verdadera, pues va a devolver la palabra falso. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, ¿cuál es mi primer valor lógico? El que hay aquí. ¿Y cuál es el siguiente dato lógico? El que hay aquí. Entonces, como juntos son verdaderos, la respuesta va a ser verdadero. En caso contrario, la respuesta va a ser falsa. Esto con la función y. Ahora analicemos la función o. Y la función o lo que hace es decirme que si al menos uno de las entradas dice, comprueba si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve verdadero. Devuelve falso si todos los argumentos son falsos. Entonces, ¿cómo funciona la O? Entonces, tengo una prueba lógica, tengo un valor lógico acá, abro para que me quepa la respuesta y arrastro. Entonces, con la función O, si al menos una entrada es verdadera, la respuesta es verdadero. En caso contrario, será falso. Así funcionan las pruebas lógicas. Esto traducido a los ejercicios que venimos trabajando, entonces debemos empezar a analizar cuando me están poniendo una condición con una función y
y cuando me están colocando una condición con el o. Vamos a empezar a mirar los ejercicios para revisar en qué momento podemos aplicarlo. Entonces aquí, en este ejercicio que se llama notas, vamos a mirar cuáles son los criterios que me están pidiendo para obtener el resultado. En este ejercicio tengo los datos de unos estudiantes, el resultado en Word y el resultado en Excel. ¿Qué me están pidiendo en el ejercicio? Que debo obtener el promedio de la nota. Entonces, vamos a calcular promedio y selecciono las dos notas y arrastro. Aquí le voy a quitar posiciones decimales y ya. Hasta donde nosotros habíamos visto, siempre los ejercicios nos decían, si el estudiante sacó un promedio de más de 70 puntos, aprobó, ¿sí o no? Que era lo que estábamos analizando. Entonces solo teníamos una condición, que la nota fuera, mayor e igual a 70. ¿Pero cuál nota? El promedio, ¿cierto? Entonces, como teníamos solo una condición, pues utilizábamos la función si normal, y entonces si se cumplía, el resultado era aprobado, si no se cumplía, pues era no aprobado. Eso hasta hace un momento. Pero ahora, ¿qué me está pidiendo el ejercicio para obtener el resultado? Dice que el estudiante debe haber aprobado los dos módulos por separado. Es decir, aquí no me interesa el promedio. Y para que se apruebe, la condición es que la nota sea mayor a 60 en Word y en Excel. Entonces aquí ya tengo que cumplir, son dos condiciones. Que en Word usted haya sacado mayor o igual a 60 y en Excel haya sacado mayor o igual a 60. Entonces fíjense que ya no tengo una sola condición, tengo dos, Word y Excel, ¿sí? Si yo me devuelvo a la explicación, es como si tuviera aquí Word y Excel, ¿sí? Lo voy a colocar para que podamos identificar. Es decir, ya tengo dos entradas que debo analizar. ¿Y qué es lo que debe suceder? Que las notas por separado debo haber sacado más de 60 puntos para aprobar. ¿Hasta ahí es claro? ¿Sí? Sí, señora. Más o menos. Bien, más o menos. Entonces, ¿cómo planteo eso dentro de la función sí? Entonces, me vengo a llamar a la función sí. Y dentro de la prueba lógica, tengo que colocar esas condiciones. Entonces, coloco la I, abro paréntesis, y reviso si se cumplen o no las condiciones. Entonces, para el primer estudiante, cojo la nota y reviso si es mayor o igual a 60. Punto y coma para el siguiente dato. Reviso la nota de Excel y compruebo si es mayor o igual a 60. En este caso ya me está dando verdadero, quiere decir que sí se está cumpliendo. Recordemos el I. Verdadero, verdadero, la respuesta va a ser verdadera. Entonces, ¿qué ocurre si se cumplen esas dos condiciones? Pues que el estudiante aprobó. Y me dice aquí que algo para no aprobado, no, entonces voy a dejarlo entre comillas, espacio, comillas, y aceptar. Entonces, cuando yo arrastro,
Él, de acuerdo a lo que yo coloqué, va a sacar como resultado, de acuerdo a las condiciones, si aprobó o quedó en blanco. Fíjense en la primera condición de Alberto, verdadero, verdadero, porque la nota de Word es mayor a 60 y Excel pues es igual a 60. Entonces, verdadero, verdadero, la respuesta es verdadera, que en este caso aprobó. El de Ana es verdadero para Word, pero falso para Excel. Por lo tanto, el resultado es falso o, en este caso, en la condición falsa, yo dejé en blanco. Miremos acá. Carlos, Word sacó 0, es decir, falso. Y en Excel sacó 60. Falso, verdadero, la respuesta es falso. Miren, recordemos acá. Falso, verdadero, la respuesta es falso. Es decir, que cuando usted le da la condición de y, es una condición incluyente. Incluye todos los datos y deben darse como verdaderos para que la respuesta sea verdadera. Entonces, ya no tenemos una sola condición, tenemos dos, y ¿dónde se ubican esas dos condiciones? Dentro de la prueba lógica. Más o menos, preguntas, inquietudes. Así como dijo el compañero William, profe, más o menos. Más o menos. Bueno, vamos a seguir avanzando a ver. En este de deportes. En este de deportes, ¿qué tengo yo acá? Unos socios, unos años de antigüedad y un deporte que practica. Vamos a ver si esa persona tiene derecho a un descuento. ¿Cuáles son las condiciones que me está poniendo el ejercicio? Dice, queremos saber qué socio puede optar por un descuento teniendo en cuenta que debe tener una antigüedad mayor que 5 años. Es decir, la antigüedad debe ser mayor o igual a 5 años. Voy a colocar aquí antigüedad. ¿Y cuál es la otra condición? Que practique tenis. Entonces aquí es el deporte. ¿Qué diferencia hay entre el planteamiento del ejercicio anterior a este? Fíjense que aquí tenemos dos condiciones que cumplir. Que tenga una antigüedad mayor de 5 años y el deporte que practique sea tenis. Tengo dos condiciones. Aquí en notas, ¿cuáles eran las dos condiciones? Ahí las borré. Que Word fuera mayor a 60 y Excel mayor a 60. Pero analicemos qué me está diciendo el ejercicio. Teniendo en cuenta que debe tener una antigüedad mayor que 5 años o que practique tenis. Es decir, que se cumpla una condición o la otra. En el ejercicio anterior, ¿qué me pedí aquí? Que debía haber aprobado los dos módulos, tanto Word como Excel. Aquí, ¿cuál era la condición? Era una y, porque se deben cumplir las dos, Word y Excel. En cambio, aquí en deportes, se cumple una o se cumple la otra. Esa es la diferencia. Tenemos las mismas entradas, es decir, 2 entradas para cada uno de los ejercicios. Pero depende del planteamiento que usted le dé. Entonces me voy a ubicar acá. Voy a llamar la función sí. Pero ahora en la prueba lógica voy a poner la O. Aquí puede ser la O minúscula o la O mayúscula. No se vayan a confundir cuando la estén escribiendo en ponerle el 0. Porque como están en el teclado tan cerca. Entonces, ya sé que es una O. ¿Y cuál es la primera condición? Que en la antigüedad el personaje tenga más de 5 años.
Y la otra condición es que el deporte que practique, es decir, el dato que esté aquí, sea igual a tenis. Entonces voy a colocar la palabra tenis, entre comillas, y cierro paréntesis. En este caso, ¿por qué me está dando verdadero? ¿Qué creen ustedes que esté dando verdadero para el socio número 1? Porque cumple las dos condiciones. ¿Las dos? Ah, no. No, solo cumple una, perdón. Solo cumple una, el Porque deporte. cumple uno. Entonces, la respuesta va a ser que sí tiene descuento y en este caso no tiene descuento. Cuando yo arrastre, entonces podemos analizar. El siguiente socio tiene derecho al descuento porque su antigüedad es mayor a 5 años, a pesar que el deporte que él practique no sea tenis, pero cumplió con una. El tercero, perdón, no cumplió con ninguna. El resto sí, aquí hay otro que no cumplió porque lleva apenas 3 años y está en patinaje. Y lo mismo es la opción número 11. Fíjense que, ¿qué ocurriría si yo lo planteo con el I? Entonces voy a poner el I. Entonces coloco las mismas entradas o las mismas condiciones, mayor de 5 años, y en el deporte es igual a tenis. Si esto es verdad, entonces sí le dan descuento y no le dan descuento. Entonces cuando es incluyente como en el sí, pues fíjese que, ay, qué pena, no hay descuento para ninguno. Porque ninguno cumple con las dos condiciones. Entonces, depende de lo que le estén planteando, usted tendrá que analizar si utiliza un sí y o un sí o. Ahora sí, ya un poquito más claro. Sí, ¿O mejor. todavía estamos enredados? No, algo mejor. ¿Algo mejor? Muy bien. Entonces, aquí van a encontrar varios ejercicios donde ustedes tienen que verificar cómo analizan la aplicación de esa función. Vamos a mirar otro por acá, este de resultado. Este de resultado, entonces, dice que la condición va a ser certificado a los aprendices que cumplen las siguientes condiciones. Entonces, ¿cuál es la primera condición? Tener un promedio superior a 14. Entonces, que el promedio sea mayor o igual a 14. Que sea en la materia Excel. Entonces, materia va a ser Excel. Y haber obtenido una nota superior a 14. Entonces, en las notas debe haber una nota mayor o igual a 14. ¿Cuántas condiciones tengo aquí? 3. 3. Y entonces, para certificarme, debo cumplir con esas 3. ¿Qué funciones debo utilizar acá? Contar, ¿sí, profe? No, ¿No? Y. no. La función Sería y, profe. Y. Ah, La y, función sí y la y, profe. función y. y, Entonces es la función sí Sí, y la función y. Y ya no voy a tener 2 entradas, sino voy a tener 3. ¿Qué ocurre cuando le pongo tantas condiciones al planteamiento? Pues el resultado se va a ir reduciendo. Por ejemplo, en el salón de clases. Pensemos en nuestro salón de clases.
¿Cuántos estudiantes tenemos? Entonces hay 35. Bueno, de esos 35 necesito aprendices que sean de género masculino, que sean mayores de 20 años y que no estén trabajando. ¿Cuántos hay? Entonces, son 3 condiciones que se deben cumplir. Primero, que sean de género masculino, que tengan una edad y además la condición de que no estén trabajando. Si yo llego y digo, ¿cuántos de género masculino hay? Pues hay varios. Si le pongo otra condición, que sean mayores de 20, entonces ya de ese grupo de personas se va a ir reduciendo. Y aún más si le pongo otra condición. Entonces, entre más condiciones, voy filtrando, voy cerrando las posibilidades. Entonces, aquí, ¿cuáles son las condiciones que yo debo cumplir? Que en el promedio este personaje tenga mayor o igual a 14, punto y coma para la otra condición, que en la materia sea igual a Excel, punto y coma para la siguiente condición, y que en la nota de este señor sea mayor o igual a 14. Cierro paréntesis para cerrar la función, y si eso es verdad, entonces el aprendiz es certificado. En caso contrario, queda por certificar. Entonces amplío acá y ya habrán unos que están certificados porque cumplieron y los otros por certificar. ¿Sí? Muy bien, entonces esto es apenas para empezar a familiarizarnos con funciones anidadas. Aquí se está anidando la función i dentro de la función sí. Profesora, qué pena. ¿Será que se puede colocar nuevamente en la fórmula? Es que no me está dando el resultado. Qué pena con su A merced. ver, Debe ser mayor o igual. Ok. Ya, profe, gracias. ¿ya? Sí, Listo. señora, gracias. Muy bien, entonces estos son los primeros temas que vimos acá, función sí, y, o, y sí, y. Nos queda un último tema del día de hoy y es la función buscar B. Dentro de las opciones de búsqueda, normalmente tenemos 3 posibilidades. Una que es realizar una búsqueda, o sea, la función buscar sola. Y tenemos la función buscar B y la función buscar H. ¿Por qué la diferencia entre el uno y el otro? La función buscar B me permite buscar datos de manera vertical. Por eso se llama función buscar B. Y la función buscar H, entonces me permite buscar datos, pero de manera horizontal. Entonces aquí hay un ejercicio que vamos a utilizar esa función para poder obtener el resultado. Fíjense que normalmente nosotros teníamos ejercicios donde teníamos solo 2 datos. Código A, código B, un porcentaje de bonificación, o en las EPS, recuerdan, EPS FONADE y la otra EPS. Y así, solo como dos condiciones. Aquí ya me están aumentando a una tercera condición, que es el código C. Entonces, para resolver este ejercicio tengo 2 posibilidades. Con la función sí anidada, pero anidándola con otro sí, que es lo que vamos a ver mañana, o a través de la función buscar B. ¿Por qué utilizo la función buscar B?
Entonces recordemos que me va a buscar en vertical. ¿Cómo está la información? Está hacia abajo. Si esta tablita no fuera así, si no estuviera de la siguiente manera, aquí sería el 15%, aquí sería el 10% y aquí el 5%, entonces la información está en lo horizontal. Entonces aquí tendría que utilizar otra función que sería la función buscar H. Pero ahorita la información está de esta manera. ¿Qué me piden aquí? Calcular la bonificación de estas personas teniendo presente la categoría. Tengo el sueldo y debo calcular el valor neto. Entonces, ¿cuál es el valor que yo estoy buscando? Pues el valor que tenga cada uno de estos empleados. ¿Y ese valor en dónde lo voy a buscar? En esta pequeña matriz que hay acá, o en esta pequeña tabla. ¿Cuántas columnas tiene esta tabla? ¿Cuántas columnas tiene? Dos. Dos. Una donde está el código y otra donde está la bonificación. ¿Por qué les menciono esto? Porque son datos que me va a pedir la función ahorita que la apliquemos. Entonces, muy bien, sin más preámbulos, nos vamos a buscar la función, que en este caso es la buscar B. Entonces, esta función tiene 4 argumentos. Uno es el valor buscado, el otro es la matriz buscar Bn, la otra es el indicador de columnas y el otro es una prueba lógica, es un valor lógico que me va a permitir encontrar la coincidencia más exacta. Entonces, esos 4 argumentos yo los debo completar. El primero es el valor buscado. Entonces, ¿cuál es el valor que yo estoy buscando? El de la primera persona, el dato que hay ahí. Ese es el valor que yo estoy buscando. ¿En dónde estoy buscando ese valor? ¿En qué matriz? Entonces ya dijimos que en esta matricita pequeñita que hay acá. ¿Cuál es el indicador de columnas que quiero que me traiga? Es decir, ¿cuál es el valor que yo quiero que me traiga? Entonces, ¿cuántas columnas tenemos? Tenemos 2. La 1, que es donde está el código, y la 2, donde están las bonificaciones. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué valor es el que necesito yo ahí? ¿El de los códigos o el de las bonificaciones? De las bonificaciones. Bonificaciones, Al 2. que es la... Exacto, es decir, la columna 2. Y luego me pregunta que si está ordenado o no, pero me dice que para encontrar la coincidencia exacta coloque falso. Entonces yo no me voy a enredar si está ordenado, si no, me voy a asegurar colocando la palabra falso para que me traiga la coincidencia más exacta. Entonces le doy a aceptar y en este caso voy a analizar la bonificación que me trajo. Entonces mire que aquí el primer dato es categoría A. Cambio a categoría B, efectivamente me pone el 10%. Si yo le cambio, perdón, a categoría C, pues me debe cambiar al 5%. Si ustedes lo quieren presentar en esta forma o simplemente le colocan el formato de porcentaje. Pero aquí está representada la bonificación. La pregunta ahora, ¿puedo arrastrar? ¿Ustedes creen que puedo arrastrar? No, porque no he fijado. Hay que fijar el rango. Hay que fijar la matriz. Hay que fijar la matriz. Perdón, Porque perdón, te interrumpo. Es que no hallo de dónde sale el indicador columna 2. bueno, entonces espera, ya te explico. ¿Cuántas columnas tiene mi matriz?
2. 2. Código y bonificación. Esta es la 1 y esta es la 2. Entonces, por eso, como ese es el dato que yo quiero que me traiga ahí, ese es Ya. el indicador que coloco. Porque si yo colocara aquí como indicador 1, Sí. entonces lo que me va a traer es el código. Ok. ¿Sí? Listo. Entonces, por eso coloco el indicador 2 y debo fijar la matriz, porque la matriz es común para todos. Entonces, por eso arrastro y ya tengo la bonificación. Gracias, profe. Tranquila. Para el neto, pues simplemente es el sueldo más el sueldo multiplicado por la bonificación. Y puedo arrastrar y completar el ejercicio. Este dato y este otro es en moneda, entonces le voy a colocar formato de moneda. Y de esta manera he resuelto este ejercicio. Profe, Dime. ¿es correcto o es incorrecto que yo, por ejemplo, en la columna de bonificación ese porcentaje lo represente centrado? O sea, que lo coloque aquí, que le Exactamente, coloque, sí. Sí, sí, yo quiero que lo colocarlo centrado. coloque. ¿Es incorrecto o es gusto? No es gusto, porque mira que no, es más, aquí el formato, le cambié el formato y ya quedó centrado ahí. Exacto, si quedara así, queda incorrecto, no. No, la verdad, bueno, a no ser de contabilidad, si los contadores digan que es correcto o incorrecto, pero yo no creería. No, lo que pasa sí, precisamente es por eso que algunas cifras, cuando son cantidades y no valores en moneda, pues los puedo representar centrados, como en este caso. Lo que sí sé, William, es que mira que, por ejemplo, esta es la celda, ¿cierto? Sí, Este es señora. el tamaño de la celda. En, en, en las opciones de formato hay una diferencia entre que yo le aplique el formato de moneda, fíjate que queda pegadito acá, y la diferencia si yo se lo coloco como formato de contabilidad, lo pega el signo al otro lado. Tengo entendido que el formato de contabilidad se utiliza precisamente para, no sé, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero antes los contadores lo llevaban en unos libros contables, y había un cuadrito para cada número, para las unidades, para las decenas, para las centenas, entonces por eso respetan como esa posición. Sí, señora, es Eso para conservar el espacio de cifras grandes. Exacto, eso lo tengo entendido para el tema de formato de signo pesos, pero para el de porcentaje sí no sé. Listo, profe, muchas gracias. Sí, así está bien, Bueno, gracias. listo. Entonces fíjese que ese ejercicio de buscar B es muy sencillo. Lo único que usted tiene que analizar es eso. Yo tengo unas columnas, cuál es el dato que quiero traer e identificar pues la columna, la matriz en este caso. Voy a hacer el último que se llama buscador. En este ejercicio, lo único que tengo que tener presente es el dato de clave que me están dando aquí. Y la idea es que cuando yo escoja cualquier número de los que están aquí presentes, este cuadro se me complete. Entonces, cuando yo seleccione el 9911, este dato tiene que venir a esta tabla que está acá y traerme la información correspondiente. Entonces, en este caso, después de que yo plantee la función, en el nombre debe aparecer Adriana, en el apellido pues no hay dato, en el root el número correspondiente, la edad y así sucesivamente. Entonces,
vamos a identificar de acuerdo a la función buscar B. ¿Por qué buscar B? Porque recuerden que todos estos datos están en vertical. Entonces, de acuerdo a los argumentos de la función, vamos a identificar las partes. ¿Cuál es el valor que yo estoy buscando? ¿Este que está aquí en este indicador o los que están aquí en la columna clave? ¿Cuál es el valor buscado? Yo necesito mostrar los que están en la tabla. Sí, pero ese es el valor que yo estoy buscando. Eso es lo que tengo que mostrar. Tú estás diciendo muy bien. Pero ¿cuál es el valor que yo estoy buscando? El nombre. En este caso, más que el nombre, es este dato. Este dato es el que yo estoy buscando, Ok. el que está aquí, La clave. ¿sí? La clave. ¿En dónde estoy buscando ese dato? En la tabla. En la J. En la tabla, ¿cierto? Ahí esa es la matriz, allá es donde estoy buscándolo. ¿Cuál es el indicador de columnas que quiero que me traiga para que me quede el nombre en esta celda? Entonces, ¿cuál es el indicador de columna? La columna J. Si yo coloco la J, fíjate que en la J está la clave. Pero La K. recuerden que yo no, exacto, la K, pero recuerden que yo no coloco ni J ni K. Yo coloco, esta es la columna 1, esta es la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. ¿Sí? A pesar de que sí estén en la J, en la K, pero yo no voy a colocar ni J ni K, sino el número que me está indicando esa columna. Entonces me vengo a plantear la función. Residentes buscar B. Entonces, valor buscado, el que esté aquí. Porque ahí puede estar cualquier dato. ¿Cuál es la matriz donde voy a buscarlo? Entonces selecciono toda la matriz. ¿Cuál es el indicador de columnas? Entonces, como es el nombre, entonces coloco el número 2 y falso para la coincidencia más exacta. Entonces, efectivamente viene y me trae a Adriana. Busquemos otro dato, el 2198, ¿dónde está? Me trae a Gloria, efectivamente. Y así ustedes pueden empezar a cambiar. El 3426 es Juan. Para el apellido, entonces vuelvo y hago la función buscar B. Valor buscado, el que está aquí. ¿En qué matriz? Selecciono acá. El indicador de columnas, ya voy por el apellido, entonces es el 3. Y falso para la coincidencia más exacta. Entonces, Juan Covarrubias. Busquemos otro. Entonces me trae a Andrea Guerrero. Y así cuando complete, pues me va a traer toda la información. Entonces, esta es otra forma de la función buscar B, realizar este tipo de búsquedas en datos o en tablas que usted ya tenga organizada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Profe, para presentar el ejercicio, ¿es obligatorio utilizar el cuadrito de función o la puedo hacer directa? O sea, ¿escribirlo acá? Sí, el igual buscar ahí. No. Ajá. Sí, ¿lo puedo ustedes hacer? lo pueden Gracias. hacer, claro. Mire, buscar B, valor buscado es este. Recuerden que él me va indicando exactamente en dónde voy. Aquí matriz buscar en, punto y coma. El indicador de columnas, estoy en el root, entonces es el 4, punto y coma y falso. O sea, si usted va hasta buscar la función o si lo hace aquí, esto es transparente.
porque fíjense que en cualquier momento yo me ubico en la celda y lo que me interesa ver es lo que está aquí en la barra de fórmulas. ¿Y si la copio, profe? Copio la fórmula y le cambio solo la columna. Con el copiar, yo no sé, espere, no sé si lo hice mal, pero a mí este de copiar, mira que es que empieza a generarse como cosas que no sé, la verdad el copiar fórmulas o funciones, no sé, no. Para este ejemplo No lo solo le garantizo. tendríamos, para este ejemplo solo le tendríamos que cambiar el número de la columna. El número de la columna. Debe funcionar. Exactamente. Probémoslo, háganlo y me cuentan mañana. Yo no soy amiga de copiar funciones, porque es que a veces me confío y resulta que el resultado no me sale. Y es lo mismo que yo les digo a los aprendices. Si usted hace una operación en Excel, y saca la calculadora para verificar, pues no está haciendo nada. Entonces, aquí copiar una fórmula o una función para yo después estar verificando si dio o no dio, pues no es como el procedimiento. Pero hagámoslo. Bien, entonces estos son los diferentes, señora. No, profe, pues es que a mí por lo general le comparto lo que dices, genera hasta a veces el error. Genera error cuando uno le cambia solo el numerito, o de pronto si estás seleccionando o estás haciendo un cálculo, ejemplo, de sumas, de restas, puede estar cogiendo la columna, la misma de la pasada, y como de pronto no pueda estar fijado alguna cosa, y empiezan a generarse en errores. Entonces, Errores, sí. Uh-huh. Sí, eso es lo que yo he visto. Fíjate que a veces nosotros cuando estamos en los cursos de Excel, hacemos como las cosas muy fáciles y esto y ni le ponemos cuidado. Pero no sé si ha sido el caso de ustedes cuando se han presentado a presentar pruebas en una empresa, y lo digo por conocimiento de causa, les ponen un ejercicio de Excel y no les dan mayores indicaciones, no les dan, bueno, ahora utilicen la función sí o utilicen el buscar B, sino les sueltan el ejercicio y mire a ver cómo lo resuelve. Y ahí es cuando uno dice, uy, bueno, chica, ¿cuál era? ¿Será la función sí? ¿Será con la función buscar B? ¿O qué le aplico? Y a veces son bobadas. Entonces la idea de ustedes aquí es que empiecen a revisar cuál es la mejor forma de resolver el ejercicio, independiente de que hoy haya sido la función buscar B nomás la que vimos. Ya con las siguientes clases, yo doy la explicación y ustedes mirarán cuál función van a aplicar, porque nosotros nos debemos enfrentar es para ese tipo de situaciones. En las mismas empresas suele suceder, venga, usted que ha trabajado Excel, tengo este problema, no sé cómo hacerlo, y uno le cacharrea y le busca hasta que da con la función o con la solución. Entonces aquí por eso hay planteados varios ejercicios donde ustedes tienen que revisar, bueno, aquí qué me están pidiendo, cómo lo resuelvo. Entonces la idea es que por favor resuelvan todos estos ejercicios y que ustedes analicen por qué me está dando este resultado, porque, bueno, aquí ya hicimos cuáles funciones debo utilizar, si una función sí sola, si le debo, cuántas condiciones me están colocando. Entonces la idea es esa, mis queridos aprendices. Ojalá pudieran avanzar para que mañana, si hay dudas, pues las aclaremos, o si no, el próximo lunes. Profe, Vamos, a mí
No Dime. sé, ¿tú hiciste algún ejercicio o no sé si vas a hacer con el de buscar H? Sí, mañana. Ah, ok. Mañana hacemos buscarache. Es que no los dejo el mismo para que no se confundan. En la misma sesión. Mañana hacemos buscarache. B es Eh, vertical, H horizontal. B vertical, H horizontal. Sí. Profe, discúlpeme, usted mostró algo del el de telefonía. ¿Ese es un ejemplo parecido a lo que yo estaba preguntando en una clase anterior? Sobre darle color a los resultados. Ah, no, este simplemente es el formato que yo le coloco acá de los colores de relleno. No, pero ahí dice coloca color, bueno, no alcanza a ver, ahí coloca en color azul a sueldos finales. Colocar en color azul a sueldos finales mayores. Sí, recuerdan que lo hicimos en una de las primeras sesiones que era con formato Condición. condicional. Sí, señora. Sí. Profe, una pregunta. Entonces, En el señor. ejercicio estado sureste, región geográfica sureste, sí habla de porcentaje de población, pero entonces no me queda claro ese porcentaje de población sobre cuál se toma. Aquí, cuando tú calculas la población, cuando has encontrado la población de cada una de estas regiones, entonces tú haces una suma aquí. Y la idea es que aquí quede el porcentaje que queda de esta población respecto al 100%. Es como si Ok. aplicaras una regla de 3. Listo, profe. Gracias. Pero es simplemente una división. No se les olvide fijar las matrices para que, sobre todo en estos ejercicios, es clave al fijar una matriz, porque si no, cuando yo desplazo, pues me van a quedar datos sin incluir. Lo mismo acá, lo mismo en todos, que tengan presente eso. No son difíciles, estos ejercicios no son para nada difíciles, simplemente lo que tienen ustedes es que analizar qué es lo que me están pidiendo para resolverlos. Entonces, de esa manera ya vimos todos los temas el día de hoy. Quizás esto de la explicación de la función I y O genere un poco de confusión con el tema de verdadero, verdadero y la respuesta verdadero. Pero esto es lo que se trabaja en lógica matemática. Sin embargo, cuando ya paso a la práctica, pues es mucho más sencillo analizar las condiciones que me está planteando el ejercicio. Muy bien, mis queridos aprendices, eso es todo lo que tengo para presentarles el día de hoy. Mañana, pues, trabajaremos función buscar H y función sí anidada con la misma función sí. Entonces, dime. Discúlpeme, cambiando un poquitico el tema, escuché dos términos ayer, coincidencialmente basados en Excel. Power Query y Power Pivot. ¿Eso es muy Power avanzado? Pivot. Esas son, cuando yo tengo Excel, cuando yo tengo la presentación de Excel, viene de esta manera, ¿cierto? Con estas barras de menú, con estas opciones. Sí, señora. Esos son complementos que se están haciendo y se están desarrollando para trabajar con Excel. El Power BI es una herramienta muy poderosa que me permite hacer mucho análisis en la presentación de datos. Entonces, por ejemplo, cuando trabajemos en la última sesión con tablas dinámicas, que es como el análisis ya de información, va asociado con ese Power BI. Nosotros no alcanzamos a llegar hasta el Power BI, es una excelente herramienta. Busquen en internet que hay cursos gratuitos, pero si quieren esperen a que veamos tablas dinámicas para aquellos que no conozcan del tema. Si usted ya ha trabajado algo de tablas dinámicas, métase de una vez a buscar esos cursos.
Son muy No, buenos. tengo que esperar Ah, lo de la bueno. profe primero. Gracias. El análisis que presenta la página de la Secretaría Distrital de Salud, el análisis de todas esas gráficas están hechos en Power BI. Revisen y por algún lado de la página aparece esa información. Es decir, están utilizando esa herramienta para hacer todo ese análisis que presentan día a día de los reportes COVID. Es una muy buena herramienta, es un complemento. El año pasado, ¿ustedes alcanzaron a ir hasta el edificio de Centro de Servicios Financieros? No, señora. No, ustedes entraron ya en esta estrategia. Ni lo conocemos. Sí, señor. Ni conocen el edificio. Es un edificio. Por fuera sí, pero por dentro por no. dentro, ¿no? Bueno, pues se están perdiendo de algo maravilloso. Ese edificio, pues, a diferencia de los otros centros del SENA, no tiene muchos espacios para deportes ni recreación porque es un edificio. Tiene 20 pisos, está desde el primero hasta el piso 14, son ambientes de formación, y en el primer piso hay un laboratorio financiero. Allí se estaban implementando varios cursos de estos complementos de Excel. Yo solo tomé el de Power BI porque me interesó mucho en la forma de presentar la información. El resto de complementos no es que no me interese, pero es que debo tener no solo conocimientos en Excel, sino conocimientos financieros. Y yo no soy financista, yo soy electrónica, yo soy ingeniera electrónica. Entonces, tendría que conocer mucho de la parte financiera para poder aplicarlos. Por eso no los hice. Pero digamos que en algún momento que volvamos nuevamente a los ambientes, yo les recomiendo no desligarse del SENA y sobre todo de este centro, porque es la parte de financiera en la que ustedes están, y tomar este tipo de capacitaciones a manera de cursos complementarios. Por ahora eso está quieto, pues por todo el tema de pandemia, pero creemos que en algún momento de nuestras vidas nos volveremos a encontrar y estén pendientes de ese tipo de capacitaciones. Listo, sí, señora. ¿Listo? Bueno. Discúlpeme, Bueno. profe, ¿le puedo quitar 5 minutos? Sí, claro. Es con respecto a una hoja del ejercicio de ayer, la hoja de meses, que era hacer los gráficos de anillos. No lo puedo compartir porque no estoy en mi computador, pero le coloqué el gráfico para las opciones, pero entonces no sé si está bien representado. Pero no veo los porcentajes. Por ejemplo, la parte del tercer punto en donde dice en un gráfico de anillos representar los accidentes y indicando también los porcentajes. Pero entonces no veo los porcentajes. Entonces tomamos esto, vamos a insertar. Me parece muy igual el segundo y el tercer punto ahí, no sé. Miremos acá. Representar los accidentes en cada mes para los 3 años. Entonces acá están los 3 años, indicando también los porcentajes. Entonces aquí están los porcentajes de cada uno de los años y de cada uno de los meses. ¿Sí? ¿Es esta parte que tú dices? Sí, señora. Toda esta parte encuentro muy parecido el segundo punto, en el que dice que debo representar los accidentes, y el tercero es representar los accidentes en cada mes. Es que acá dice, en el segundo, un gráfico de anillos que represente el total por meses. Entonces solo debo colocar este y el total por meses. Este es el segundo. El segundo punto, sí, señora. Entonces es este
Este es el total por meses. Y este es el indicador de cada mes en los 3 años. Este es el total de los meses y también le puedo colocar porcentajes. Entonces, por ejemplo, en el mes de... Este es el mes, voy a mirar este solo. Perdón. Este solo mes creo que es el del 10%. Entonces puedo hacer eso como para mostrar las tajadas. Entonces, este gráfico del segundo punto es simplemente los meses y el total. Este del tercero es todos los meses con todos los años. Entonces, cada anillo es un año. ¿Es un año? Sí. Mire, acá si me paro en el primero dice 2004, en el segundo es 2003 y en el último es 2002. ¿En dónde le cambio el color a la fuente para ese círculo, para ese anillo? Para que quede diferente. O sea, que yo lo pueda como darle más llamado visual. Los colores usted los puede tomar de aquí. No, de la fuente. De la fuente, o sea, de la letra. Sí, de los números que están representados allí en el anillo. Mira, entonces, por ejemplo, aquí en solo tomé este cuadrito, por ejemplo, y aquí están los colores de la fuente. Relleno y todo lo demás. ¿Sí? Sí, señora. Entonces, dejémoslo en blanco para que se vea. Sí, que sí. Y una otra pregunta diferente. ¿Y en la hoja de zona, ese comparativo puede ser con un gráfico de barras? Profe, qué pena, Sí. yo quería preguntarle, es que ese comparativo, yo mirando, debe de ingresarse como la parte de comparación, o sea, uno que quiere comparar y no da las fórmulas. En el comparativo son gráficos, recordemos, columnas. Entonces aquí la comparación de los 3 años. Entonces, por ejemplo, usted puede tomar estos de acá. Por ejemplo, este me podría servir porque estoy comparando, no, inclusive este no, este. Estoy comparando los 3 años. Entonces aquí ya es que usted decida cuál de estos, como estamos trabajando en 3D, pues cómo visualmente usted puede ver la comparación de esos 3 años. Por ejemplo, si usted toma aquí, yo no sé si a usted le quede claro comparar aquí los 3 años. ¿Sí? O este de acá, o este de acá. Por eso ahí no dice exactamente cuál, como lo está indicando en el gráfico 1 o 2. ¿Cómo podría usted ver la comparación de los 3 años? Aquí, por ejemplo, sería uno. ¿Yo qué diría? A mí me mostraría más este. Porque aquí estoy comparando los 3 años, cómo ha sido el comportamiento en cada uno de los hoteles. En cada una de las zonas, perdón. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que yo soy su jefe y le digo, bueno, muéstreme la comparación de los 3 años. Aquí sería una forma, yo no sé si aquí lo podríamos ver de esta manera o en esta otra. Este también me podría servir, pero quizás este me daría como una mejor visión. Y yo diría, mire, el mejor año para Cataluña fue el 2004. El mejor año para Madrid fue el 2003.
Para Galicia fue el 2004 y para Baleares fue el 2003, visualmente, y eso sin conocer los datos. Entonces, pues, ya aquí sí es a libre presentación. Muy bien, mis queridos aprendices, muchísimas gracias por su participación y por cada uno de sus aportes. A usted, muchas gracias. Terminada la sesión, pues les subiría el video. Cuéntame, video. No, muchas gracias, profe, por su atención, por su tiempo. Listo. Entonces les deseo un feliz día. Recuerden que mañana estamos en confinamiento. Cuídense mucho, esas cifras están alarmantes. Y que hoy es el Día de la Tierra. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Hoy? Ah, no Sí, sabía. señora. Bueno, pues creo que la Tierra se merece así como todos un respiro y un descanso. Sí, señora. Muchísimas gracias. Les deseo entonces Gracias, profe, un qué buena resto de día, clase. muy agradable. Bueno, que estén muy bien y nos Muchas vemos gracias. Feliz mañana. día. Muchas gracias. Buen día. Bueno, feliz día. Gracias, profe. Feliz día. Gracias, profe. Hasta luego.